Muy bien, hoy nos toca presentar una nueva serie de predicación. Y esta serie de predicación se titula ¿Por qué necesitamos la Biblia hoy? ¿O por qué es pertinente la Biblia hoy? Y en forma particular, esta mañana vamos a introducir esta serie con el tema la Biblia pertinente para entablar una relación con Dios, una relación con Dios. Así que vamos a inspirarnos en el Salmo 119, el Salmo 119, 105, que justamente nos da, creo, la llave de apertura a poder abrir esta serie nueva de temas. Salmo 119, 105. Algunos ya lo saben de memoria. Dice este pasaje: tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. Otra versión dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien. Tomando esta metáfora de la lámpara, quisiera que por un momento recordemos si es que en alguna ocasión hemos estado involucrados en la búsqueda de alguna dirección o de alguna ciudad, de algún pueblo, y hemos estado en la ruta o en el propósito de encontrarla, pero sin embargo, a pesar de estar cerca, no ubicábamos el lugar exacto. Creo que cada uno tiene para contar sus respectivas anécdotas, ¿verdad? Es la oportunidad en la que sé a dónde tengo que ir, pero no sé cómo llegar. Y hoy tenemos la bendición del Waze, por lo menos para los que manejamos vehículos, y eso nos ayuda un montón, ¿verdad? Pero recuerdo casi el primer año que llegué a la iglesia, hace más o menos entre 15 y 16 años, me pidieron visitar a alguien que vivía en una calle que solo tenía un número, pues son la calle 7, la calle 8 o algo así, en San Borja. Y ustedes saben que las calles en San Borja no son necesariamente rectas, ¿no? Son a veces calles medias curvas, y yo estaba de noche y me llamaba, me decía, le digo, estoy llegando, pero iba supuestamente, y ya llegaba a no recuerdo qué calle era, pero por decir la 7, y cuando recordaba estaba en la 13, qué raro, me daba la vuelta y entraba, ahora ya llego a la 7 y estaba en la 11, y estaba totalmente, llegó un momento en que tantas vueltas, realmente estaba extraviado, y tuvieron que venir a recogerme, porque yo le digo, ya he hecho como 3 intentos y no puedo encontrar la dirección. San Borja es un tema, de noche por lo menos, y yo estaba un poco primerizo en esas épocas. Hoy uno pone el Waze porque uno necesita saber cuál es la ruta. Entonces, el hombre, tomando esta metáfora, el hombre lleva miles de años trazando su propio rumbo, pero prescindiendo de la ayuda de Dios. El hombre se ha ceñido en ese deseo de yo puedo hacerlo. El tema es que los seres humanos somos imperfectos, y la Biblia nos dice una verdad, es que estamos perdidos. La teología usa una frase un poco fatal, pero dice que partimos sobre la base de una depravación total. Entonces, yo si estoy ya desorientado de por sí, y esa es mi naturaleza, caramba, qué dificultad encontrar el camino de paz y de felicidad. Por eso Jeremías, capítulo 10, versículo 23, dice: no pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir su paso. Y qué terrible es eso, ¿no? Porque saber y entender de que podemos equivocarnos
y algunos estar hasta sinceramente y honestamente equivocados en la dirección que le estamos dando a nuestra vida. Y a veces ser también un poco asegurarnos nosotros mismos de decir que eso es lo correcto, cuando no lo es. Todo el que trata de dirigir sus propios pasos a la luz de lo que dice la Biblia, sin aceptar la ayuda del que verdaderamente está cualificado, su fin es el fracaso. Es Miguel tratando de llegar a la calle 7. Está claro que el humano necesita una guía. Pero hoy más que nunca el ser humano ha dicho, guías no, Waze no, yo solo lo puedo hacer. Entonces, en este punto, para inaugurar esta serie, ¿por qué necesitamos la Biblia? Quería decirles esta mañana que nos debemos primero a detener, a mirar, a considerar la misericordia de Dios al habernos dado la Biblia. Porque, en definitiva, Él pudo habernos dejado sin ella y que nos hubiera lanzado a andar a tientas, ¿ok? Caminando en tinieblas, como si fuésemos ciegos, palpando la pared. Podría habernos dejado en el extravío con la sola ayuda de nuestra razón, que es muy importante y es muy potente, pero nunca suficiente para guiar la vida a donde debe ir. No sé si usted ha escuchado del filósofo agnóstico británico David Hume. Él escribe un libro, bueno, no uno, varios libros sobre el entendimiento humano, sobre la mente humana y cómo, muy interesante lo que él escribe, pero este hombre se cuenta esta anécdota, que estaba discutiendo con un clérigo anglicano una noche allí en Londres y él manifestaba su convicción diciendo, ¿sabes qué? El hombre se puede guiar por su propia racionalidad. La razón es la que puede llevarlo a terminar en buen puerto. Eso es suficiente. No necesitamos algo aparte, algo adicional. Y él discutía esto y la verdad es que terminó el debate y no hubo manera de convencer a David Hume. Entonces, a la hora de salir, Londres del 1700 obviamente era un poco oscuro, pero esa noche era una noche de luna llena. Y como David Hume durante todo el debate había dicho, la naturaleza y las cosas unidas a la razón nos dan la suficiente luz para saber qué curso debemos tomar. Así que él salió con ese argumento, se despide, pero estaban en un segundo piso. Entonces el pastor les dice, bueno, te ofrezco una lámpara para que tú puedas bajar, y no, le dice, es suficiente con la luz natural, una hermosa luna llena. Mientras David Hume se despedía del pastor, el pastor un poco apenado porque no había logrado cambiar el pensamiento del filósofo, en ese momento venía un grupo de nubes que opacó la luna por un momento y estuvo todo oscuro. La cuestión es que cuando el pastor cerró la puerta, sintió que David Hume caía por las escaleras. Abrió la puerta el pastor. ¿Qué pasó? Bueno, él se estaba reincorporando, le dice, no, estoy bien. Y el pastor le dijo, creo que hubiera sido de todas maneras necesario la ayuda de una luz desde arriba. No sabemos, probablemente ni siquiera esa ilustración pudo sacar a este hombre, pero seguimos diciendo, si bien la naturaleza nos dice algo, si bien tenemos una racionalidad a la cual podemos referirnos, y de hecho lo hacemos todos los días, creo que necesitamos una luz de arriba. Es mejor
tener dos luces, por último, que una. La luz de la creación es muy brillante. Podemos ver a Dios en las estrellas. Su nombre está escrito en el rostro de la noche. Podemos descubrir su gloria en la inmensidad del océano, en los árboles del campo. La creación, en un sentido, puede ser como una especie de Biblia para mostrarnos a un Dios. El mismo Voltaire, con todo su pensamiento, llegó a decir: el universo me desconcierta, no puedo imaginarme tal reloj sin un relojero, decía él. Es mejor leer estos dos libros, pero fundamentalmente el que contiene la revelación directa de Dios. Así que lo que importa, decía, pudo haber estado equivocado en algunas cosas, pero Karl Marx decía una cosa bien interesante: lo que importa no es interpretar el mundo, sino cambiarlo, decía él. Y por ello es que tenemos que juntar de alguna manera estos dos libros, porque Mateo capítulo 22, versículo 29, ahí dice el Señor, le dice a su auditorio: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo he tratado de dividir ese texto en dos y mostrarles en este texto dos libros. Primero, erráis ignorando, uno, las Escrituras. Pero hay otro libro, es el libro del poder de Dios. Es decir, cuando tú y yo podemos leer en las circunstancias, en el universo, en la familia, en la vida, en su origen, en la maternidad, en el bebé, en el horizonte, en lo que fuera, tú puedes ver el poder de Dios. Pero también puedes verlo en la vida cambiada de un cristiano. Entonces, tenemos que leer dos libros para empezar. Hay que leer muchos libros, por favor. Leamos muchos libros, pero dos que son importantes. El primero, el libro de Dios. Creo que lo tenemos allí, la Biblia. Y el segundo es el libro, llamándolo del mundo, es decir, la realidad cotidiana donde se puede ver el poder de Dios. Cuando solo hay dedicación por la lectura del primer libro, solo la Biblia, y lo lees y lo estudias y sacas una maestría, un doctorado en la Biblia, bueno, probablemente vas a llegar a un punto de aburrimiento, desconexión, aislamiento, divorcio de la realidad. En otros ya ni siquiera están leyendo el libro 1. Pero lo ideal es mostrar el libro 1 y también mostrar el libro 2, que es el libro de la realidad, donde se plasma tu cristianismo, justamente, tu vida guiada por el libro 1. Por eso es que Mateo 7:16, el Señor Jesús decía: por sus frutos los conoceréis. Ese es el libro de la realidad. Cuando el apóstol Pablo hablaba de los frutos del Espíritu, él decía: el fruto del Espíritu es amor. Lo hablaba en 9 dimensiones: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. 9, digamos, aristas del fruto del Espíritu Santo. Pero le pregunto en esta mañana, ¿en qué libros se ven estos frutos? ¿En cuál de los 2 libros se pueden ver? ¿En el libro número? En el libro número 2. Ahí es donde podemos verlos. Lamentablemente muchos cristianos post-reforma protestante hemos retornado al claustro conventual. Es decir, hay conventos evangélicos, no en edificios, pero cuando solamente tu vida cristiana gira en torno a retiros, conciertos, a célula cerrada,
a solo tu culto dominical, a solo tu campamento, es encerrarte en un claustro conventual evangélico protestante. Cuando el Señor quiere que se lea y se muestre en forma abierta los dos libros. Pablo decía que tú y yo somos cartas abiertas para ser leídas. Existe un temor en muchos de explorar el libro 2, porque nuestra fe a veces se vuelve una fe de claustro, una fe que se circunscribe a la iglesia, y cuando vamos a la casa, eso se transforma totalmente. Hoy hay que hacer una nueva reforma, creo yo, entre comillas, metafórica, echando abajo nuestros ídolos de dentro del convento para abrirnos al libro 2, donde se muestra la realidad de Dios. Por eso es que Jesús decía, erráis ignorando primero las Escrituras, pero en segundo lugar, erráis ignorando el poder de Dios. Y la gente puede ignorar las Escrituras y el poder de Dios en la medida en que tú y yo no mostremos ni demos testimonio de Cristo, no solamente con nuestro hablar, sino también con nuestra vida, que es lo más importante. Problemas que tenemos que enfrentar allá afuera, que no están aquí ahorita. Aquí no tenemos pandillaje, aquí no tenemos delincuencia, aquí, aunque ya nos han robado, pero no tenemos delincuencia. Aquí probablemente no hay un problema de ética laboral, aquí no hay un dilema del aborto aquí adentro, un tema del matrimonio gay, de la igualdad o no religiosa. Aquí probablemente adentro en este momento no tengamos la corrupción política, el abuso de autoridad, un divorcio en curso, un abandono familiar, una violencia, golpes a la esposa, desintegración familiar, deserción escolar, transporte urbano, etcétera. Ese es el libro del mundo. Entiendo cuando digo que no está aquí, estoy hablando a lo circunscrito a un culto dominical, porque de pronto sí lo está, yo no lo sé, pero el tema es que la lista continúa y tenemos que hacer ese match del libro 1 y el libro 2 para poder dar testimonio verdadero de Jesucristo. ¿Qué recursos tenemos? El Señor quiere usarles, el Señor nos quiere usar, aquí están. Aquí tenemos profesionales, técnicos, un grupo organizado, tenemos liderazgo, tenemos fundamento ético, hay una mística de grupo, tenemos una identidad, tenemos una institucionalidad, tenemos despliegue en todo el país, tenemos grupos juveniles y continúa la lista. Pero es importante leer el primer libro, por eso es el primero, porque esa es la base. Hoy estamos llenos de cristianos que lamentablemente se han ayornado, se han juntado a las corrientes de esta época y piensan así y así enseñan y malogran a tantos jóvenes con su mal ejemplo. Tenemos que tener cuidado con ello. Ese no es el cristianismo que se enseñó. Gente que empezó bien y en el camino se fue transformando. Y caray, qué transformación. Yo he asistido a muchos casos de este tipo. El libro 1 es la base para que el libro 2 se muestre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay tantas cosas. Si el apóstol Pablo viniera a esta época diría, hagamos una revista, una página web, formemos una ONG, hagamos comités de trabajo, hagamos programas de apoyo, hagamos un trabajo mancomunado con las municipalidades e instituciones, comisiones de estudio, hagamos un programa de televisión, hagamos un esfuerzo de conciliación familiar,
Incursionemos en el arte, en la TV, en el cine, en la radio. Escribamos música, hagamos música para que los jóvenes la escuchen. Miren, yo creo que el apóstol Pablo nos haría ese desafío. Formemos colegios, universidades. Necesitamos, esta palabra está de moda, pechar estas dificultades. Pero no a la mala y con la violencia, no. Necesitamos hacerlo en el amor de Cristo, como corresponde. Ahí está el fundamento doctrinal, la palabra de Dios. En primer lugar, ahí quería mencionarles que los seres humanos fracasan en hallar una guía para la vida. Como primer punto, la sociedad actual se ha vuelto bastante escéptica con nociones que en el pasado fueron cruciales. Hay un sociólogo, Anthony Giddens, no sé si podrían poner el primer punto en la diapositiva. Este sociólogo dice lo siguiente: advirtió que la pérdida de las tradiciones de las sociedades produciría un aumento de patrones de conducta que no surgían o no van a surgir ya de las imposiciones, sino de las claudicaciones personales. Porque a menos fe y menos tradiciones, más adicciones y más obsesiones. Miren qué aproximación sociológica de este hombre que no es cristiano. Él nos está diciendo que la destradicionalización de las sociedades modernas es un proceso prácticamente consumado y ocasiona, dice él, está ocasionando un aumento de desesperación, de desolación, de depresión entre los individuos porque carecen ya de toda esperanza que les daría sosiego y paz interior. Entonces necesitan recurrir a cosas que llenen esos huecos que van quedando. La modernización consistió, y no estamos en contra de ella, pero una parte de esta modernización del mundo consistió en muy buena medida en suspender todo referente moral. Y más bien la sustitución por fórmulas que aspiraban a estar racionalmente y científicamente contrastadas y probadas y comprobadas socialmente. Esta destradicionalización ha supuesto una ganancia en cuanto a la autonomía de las personas. Esa palabra que hoy se usa bastante, el empoderamiento de los individuos. Tú mismo puedes hacer estas cosas, que se enfrentan, sin embargo, a todos los aspectos sustanciales de la existencia humana. Y el resultado es que entre hoy, con un mundo mucho más moderno, mucho más asistido por la modernidad, se ha extendido entre nosotros más patologías que nunca. ¿Y cuáles son? No espere usted escuchar enfermedades terribles, pero por ejemplo, adicciones al trabajo, adicciones al consumo, adicciones a las redes sociales, adicciones a estas nuevas tecnologías. Y este mismo sociólogo, al que estaba leyendo, decía también que una persona así es siervo del pasado. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Ya no se ha modernizado? ¿Ya no se ha liberado y ahora se guía por su propio pensamiento? No, dice este hombre, no es cristiano. Dice, es siervo del pasado, pero porque no puede romper con aquello que fueron hábitos de la vida libremente escogidos.
O sea, aparentemente el hombre en todo el ejercicio de su autonomía escoge hacer algo, opta por algo, pero termina siendo esclavo de ese algo. ¡Qué terrible! Y Octavio Paz dice, cuando ya no podemos dominar nuestros apetitos, estamos listos para poder ser dominados por algo extraño. Cuando ya no podemos dominar nuestros apetitos, entonces ya estamos listos para poder ser dominados por algo extraño. Tienen razón. No es un sermón cristiano, pero creo que tienen razón, porque aquí estamos hablando de patologías reactivas ante la incapacidad del hombre moderno para llenar el vacío que le dejaron, dicen ellos, las tradiciones. Si lo queremos traducir al mensaje cristiano, el alejamiento del referente moral. Esto para muchos ya no significa nada hoy. Tú no puedes ir a un debate diciendo la Biblia dice, porque ya estás totalmente deslegitimado desde la entrada. Entonces, el camino que lleva a las adicciones inicia su recorrido cuando los individuos no son entrenados entre esta diferenciación entre sus meros deseos y sus verdaderas necesidades. El hombre necesita cosas, realmente, pero hemos entrado en una vorágine que nos plantea deseos que tienen que ser satisfechos y si no lo son, entonces viene la frustración, esta experiencia imperativa de las necesidades, que si tiene carácter ocasional, usted dice, uy, me di un caprichito, ¿no? Pero así empezamos. Me estoy dando un caprichito esta vez, pero ese caprichito termina en una pasión desbordada, finalmente en una rebeldía de la razón, en la declaración de la soberanía del corazón y del exceso de los sentidos para llenar vacíos y huecos en tu propia humanidad. Esa es la realidad desde el punto de vista de un sociólogo. Imagínese usted, hay una sed de infinito, decía el Eclesiastés. Dios ha puesto en el hombre eternidad en su corazón. Hay un deseo que no se puede reemplazar por sucedáneos como el dinero, el poder, el placer, porque estos terminan siendo insuficientes. Por eso es que dice la Biblia en Jeremías que el hombre no puede guiar su propio paso. Dejemos que la palabra de Dios guíe nuestros pasos. Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda, dice el Salmo 119, 105. En segundo lugar, Dios nos puede guiar por medio de su palabra. Él es el más cualificado para guiar a los seres humanos. Jehová es nuestro creador. Así que siempre sabe qué es lo que más nos beneficia. Nosotros somos como los bebés que pedimos en pleno invierno y con gripe helado, una bebida, una Coca-Cola helada. O cuando vamos a el Salmo 32:8, donde dice, te haré tener perspicacia, te instruiré en el camino en que debes ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo puesto sobre ti. No cabe duda, la guía de Dios es la mejor. Ahora bien, ¿cómo nos guía Él? Miren lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Dice, tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que te diga, este es el camino, anden por él. Hoy mismo, cuando tú estás oyendo la palabra y estás tratando de aplicarla, ¿no estás sintiendo esto? Que el Señor te está diciendo, este es el camino, estás yendo por otro, anda por este. Lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. En primer lugar, es una lámpara para nuestro pie. Tomaremos decisiones prudentes o imprudentes, dependiendo de cómo estemos ajustados a la palabra de Dios. Evitaremos las trampas y los peligros de este mundo, dependiendo de cuán conectados estemos al estudio de la palabra. En segundo lugar, los recordatorios de Dios alumbran nuestra vereda, como lo dice ese pasaje que tienen en la diapositiva. Nos ayuda a elegir opciones que estén en armonía con nuestra esperanza de vivir, para vivir conforme a la voluntad de Dios, estando bien iluminada la vereda, porque no solamente necesito luz para mis pies, sino lumbrera a mi camino, porque donde voy a poner el pie, todos nos hemos caído alguna vez, ¿verdad? Algunos se aman el suelo, pero todos nos hemos caído en algún momento. Pero la luz es importante, porque algunos se han caído por no haber visto algo. Entonces allí les hemos brindado, lo tienen en el bosquejo, los pasajes que podríamos leer para certificar que justamente necesito ver dónde voy a poner el pie y al mismo tiempo mirar a dónde va a terminar mi vida si estoy yendo por donde estoy yendo. Dios tiene que mostrar la luz. Alguien decía, cuando se prende la luz, las cucarachas se van. Y es la verdad. Necesitamos prender la luz de la palabra. Y por eso es que hay tantos beneficios, en tercer lugar, al dejarnos guiar por los dichos de Dios. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1:13, ahí está, ahora sí. ¿O de pronto acá ya volvió? No, pero con esto está bien. ¿Qué les decía? Primera de Pedro 1:13 dice, fortifiquen su mente para actividad, mantengan completamente su juicio, pongan su esperanza resueltamente en la bondad inmerecida que ha de ser traída a ustedes en la revelación de Jesucristo. Miren, Dios proveyó esto que acaba de pasar para que se despierten y cobren ánimo nuevamente. Pero Salmo 19:7 también dice que Jehová hace sabio al inexperto. Hace sabio. Bueno, yo soy inexperto en esto, así que, ¿qué es lo que quieres hacer, hermano? Llévate esto, ya, ok. Hace sabio al inexperto, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Las bondades de buscar la palabra de Dios. Yo recuerdo este pasaje, el Salmo 119, no lo puedo olvidar nunca, porque lo vi colgado en un cuadro en la sala de mi casa desde que tengo memoria. Con eso les digo todo. Mi madre pudo haber remodelado varias veces la sala, pero ese cuadrito chiquito que estaba ahí al lado de una de las lámparas, siempre estaba. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces era como que en algún momento podrías tú, siempre lo recordabas, ahí estaba. Con toda su profundidad del mensaje.
con todo lo que ello implica para la vida. Y creo que justamente al preparar este mensaje descubrí que este texto ha sido tan importante en mi vida y debe serlo en la vida de cada uno de nosotros. Pero también descubrí otro texto que me ha llamado la atención. No le había prestado tanta atención porque está en una de esas partes de la Biblia donde las hojas están blancas, casi nunca leídas. Oseas 8:12. Oseas 8:12 dice: le escribí, dice el Señor, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Fíjense qué tal declaración. Es como si el Señor hoy diría: les he dado las grandezas de mi ley, de mi palabra, pero para el mundo hoy, incluso para la iglesia hoy, estas son tenidas por cosa extraña. Imagínese usted, cristiano, que tenga a la Biblia como una cosa extraña. Qué terrible, ¿no? Pero eso es lo que puede pasar. Por eso es que, para terminar, quería decirles 7 sugerencias que no se me han ocurrido a mí, las daba siempre Spurgeon cuando predicaba. Él decía lo siguiente: lee y depende del Espíritu Santo. Él decía: lee y medita. ¿Qué es meditar? Vamos a decirlo en forma práctica. Te detienes a pensar en lo que has leído. No te dije leer mucho, pero detente a pensar. Lee y depende del Espíritu Santo. Lee y medita, piensa, pensá, ¿no? Lee y aplica o practica. Lee y practica. Haz con la Biblia lo que el enfermo tiene que hacer con la receta del médico, ¿no? Todos tenemos la experiencia de que cuando sucede algo, por ejemplo, las mamás, ¿no? El bebé se enferma e inmediatamente al médico. En mi caso el consejo es: ¿el doctor Tantale? No, bueno, pero inmediatamente, ¿qué hace uno? Y dice, después de escuchar al doctor: no, ¿qué va a hacer eso? Nada que ver. No, ¿quién va a hacer eso que dice él? No, nunca me he puesto así con un médico yo. Claro, también los médicos son falibles, ¿no es cierto? Pero generalmente su consejo y su receta es acertada. Uno no se pone a decir: no, ¿por qué lo voy a tomar 3 veces al día? Una nomás. ¿Por qué 10 inyecciones? Media inyección nomás. O no me las pongo, pues, porque duelen. No, voy a estar haciéndome ahí, qué ridículo, poniéndome inyecciones. No. Yo voy a hacer lo que yo quiero. No. En ese momento uno se sujeta. ¿Qué hago? Sí, ¿y qué más? Pero está pasando esto. Uno se muestra en una total vulnerabilidad, ¿verdad? Así somos ante los médicos. ¿Por qué no ante la palabra de Dios? Ante la receta divina. Pero a veces la leemos. No, eso no es así. No, ¿cómo va a ser así? Si la gente dice otra cosa. No, hay que seguir la receta. Lee y practica, aplica. Lee y ora. Lee y ora. Porque decía Spurgeon justamente, un texto es como un cofre con un tesoro bajo candado y la oración es la llave. Lee y ora. Pero también decía: lee e intenta. Es decir, las escrituras no han sido hechas para solo tener un conocimiento, sino para moldear nuestras opiniones y nuestro modo de conducta. Inténtalo. No, pero yo siempre he tratado y no he podido. Bueno, inténtalo, porque lo dice el Señor. No, pero el jarabe es fuerte, es feo, es horrible. Inténtalo, porque te va a sanar. Lee y cuenta. Es decir, lee y comparte. Por eso es, ¿por qué necesitamos la Biblia hoy?
por todas estas razones. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, gracias te damos por esta palabra tuya. Señor, que en tu misericordia nos has permitido, Señor, recibirla y ahora, oh Dios, poder tenerla con nosotros y vivir de acuerdo de ella. Perdona toda rebeldía nuestra, Señor, todo cuestionamiento a tu receta médica, Señor. Permíteme, Padre, que mi vida, mi familia, nuestra vida, nuestras familias puedan ser guiadas bajo tu voluntad y no solamente a la luz de la nuestra, de nuestro parecer, por muy buen intencionado que sea, Señor. Moldea nuestros deseos para que estos se conformen a la palabra de Dios y ayúdanos a detectar las falencias de nuestra vida, Señor, porque sabemos que muchas de nuestras patologías, de nuestras adicciones o en general de nuestros pecados, Señor, están relacionados con este alejamiento de esta palabra tuya. Y concédenos, Señor, que el mundo pueda leer en nosotros ese segundo libro de tu poder. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.